Bienvenido a la serie de conferencias de cultura, cosmovisión y orígenes. Somos Tim y Holly Nikis. Ya estamos en la conferencia número 3 sobre el tema de origen de la vida desde el marco bíblico, pero el marco bíblico entendido, interpretado por la cultura no occidental. Ya estamos tratando el tema del origen de la vida. Y es importante para entender de dónde proviene la vida, porque eso nos explicaría entonces nuestro origen y nuestro destino, si podemos entonces entender el origen de la vida. Lo que tenemos hasta este punto es que hemos entendido que los griegos en el año 600 a.C., empezando con Tales de Mileto, cuando cambiaron la fuente de conocimiento confiable a la razón humana, cerrando el sistema, queriendo decir sin intervención divina o de milagros, él tenía la idea de lo que Tales de Mileto tenía la idea de que la vida proviene de el agua. Donde hay agua puede haber vida. Este entonces fue parte del principio del pensamiento de la generación espontánea de la vida, que quiere decir que espontáneamente, por casualidad, la vida generó de la no vida por medio de condiciones siendo correctas. Los químicos, la energía del sol y todo era tan perfecta en combinaciones que generó la vida. Ese fue en 600 años antes de Cristo. Luego, en los 1700 después de Cristo, existían recetas de cómo generar ratones por medio de una camisa sudosa con trigo o maíz y dejado en un rincón de un garaje o algo. Ya se puede notar en 21 días que aparecieron ratones. Entonces, hasta 1700 después de Cristo. Luego, en 1859, patrocinó la Academia de Ciencias de Francia una competencia para probar o refutar el concepto de la generación espontánea. Louis Pasteur ganó la competencia mostrando que la vida proviene de otra vida, pero Friedrich Engels no aceptó, diciendo que por los que creen en la posibilidad de la generación espontánea de la vida, no puede mostrar o probar la imposibilidad por experimentos. ¿Por qué? Porque es una creencia. Y por medio de nuestra creencia interpretamos el mundo y los datos. Esa es teoría. Teoría es un marco, un esquema mental de cómo entender el mundo por medio de nuestras creencias básicas. Luego, pero ya estamos en el año más o menos 2000 algo, 2020. Entonces, ¿cuáles son las creencias actuales sobre la generación espontánea? Ese fue de 600 a.C. con los griegos, y luego de 1700 con las recetas de generación espontánea, y luego la competencia de Francia de la Academia de Ciencias en 1859. ¿Y dónde estamos hoy? Aquí estamos hoy. Richard Dawkins, en su libro El relojero ciego, dice: a menudo se señala que los químicos han fallado en sus intentos de duplicar la generación espontánea de la vida. Entonces él está comentando que sobre la generación espontánea de la vida, notando que a menudo se señala que los químicos han fallado en sus intentos de duplicar la generación espontánea. ¿Ha sido duplicada la generación espontánea de la vida? No ha sido. Es un concepto nomás, es una creencia. Él sigue: el hecho es que deberíamos estar preocupados si pudieron hacerlo tan fácilmente. Parece que la vida es solo en la tierra, lo que lo convierte en un evento muy improbable. Sin embargo, sucedió. Aquí estamos. Entonces, sin poder duplicarlo,
sin poder sujetarlo a la observación, está aceptado como generación espontánea, es verdad. ¿Por qué? Porque aquí estamos. Entonces no está basado en la experiencia ni en la observación, está basado en la creencia básica de la casa, del modelo. Y entonces, para entender nomás que si uno mantiene un sistema cerrado, tiene que sí o sí depender en la generación espontánea de la vida. Pero ¿dónde está la evidencia de poder generarlo? Y además él dice, no deberíamos estar preocupados para pudieran hacerlo tan fácilmente. Está hablando de químicos en un laboratorio tratando de duplicar la generación espontánea de la vida. Pero si hay químicos trabajando con todos los instrumentos y todo el conocimiento y todo, y no pueden hacerlo, ¿cómo puede tenerlo en la naturaleza sin químicos? Debería ser un proceso no dirigido, no guiado, no con el propósito de generar la vida. Entonces, ni sus químicos pueden duplicar supuestamente lo que hizo la naturaleza naturalmente por generación espontánea. Entonces, ¿dónde están los hechos? Todos los hechos siempre están interpretaciones, son conclusiones de un grupo de científicos que tienen su corriente, que tienen su creencia básica. Otra cita de Richard Dawkins, que explica un poco mejor, para mí por lo menos, qué está pasando en la ciencia. Él dice, quiero inspirar al lector con una visión de nuestra propia existencia como a primera vista un misterio escalofriante y al mismo tiempo transmitir la emoción total de hecho de que es un misterio, con una solución elegante que está dentro de nuestro alcance. Entonces él es biólogo, entonces está hablando de la generación espontánea de la vida. Él está hablando cómo llegamos nosotros, cómo es el misterio de la vida, cómo es el misterio de mi vida en tierra, por qué existo, por qué estoy, por qué. Él dice, ¿no? Es que, y al mismo tiempo transmitir la emoción total del hecho de que un misterio con una solución elegante que está dentro de nuestro alcance, como nuestro alcance de la razón humana. ¿Y qué es la solución? Más aún, quiero persuadir, quiero convencerme al lector no solo de que la cosmovisión darwiniana, ya estamos hablando de cosmovisiones, resulta ser cierta, sino que es la única teoría. ¿Ok? Ya tenemos cosmovisión darwiniana. Cosmovisión es una manera de ver el cosmos. ¿De qué? Por medio de un esquema mental. Y es la única teoría. Cosmovisión y teoría, la misma cosa para él. Entonces, ¿qué es una teoría? Una teoría es un marco, un esquema mental de cómo entender el mundo. ¿Y cómo deberíamos entender el mundo? Por medio de los lentes darwiniana. En lo que Stephen Jay Gould no estaría de acuerdo. Él no es darwinista. Y tampoco soy. Yo tengo otros lentes, porque no cierro el sistema. Creo en un Dios. Creo el Dios que creó la vida. Porque la generación espontánea no puede crear. Tiene que solamente viene de otra vida. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo soy la vida. Y Él estaba presente en la creación. Entonces Richard Dawkins está diciendo que es
resulta cosmovisión darwiniana, resulta ser cierta. Entonces él está tratando de convencerme y usted que la cosmovisión darwiniana resulta ser cierta, sino que es la única teoría, esquema mental, conocida que en principio podría resolver el misterio de nuestra existencia. Nuestra existencia para él es un misterio. ¿Cómo hemos llegado? Si es un misterio y hemos llegado por casualidad, nuestra existencia es por casualidad y no tiene ningún sentido ni propósito. Pero yo creo en un sistema abierto. Creo en un Dios que había creado la vida. Dios había creado a mí personalmente. Tengo entonces un propósito para cumplir. Yo estoy cumpliendo los propósitos en lo que el Señor, mi Dios, me ha dado. Testificar que Él existe y que Él es el creador. Él me creó y por eso tengo propósito. Aquí está la casa, en lo que estamos repasando. La casa significa primero la cultura. La cultura me influye. Mi cultura influye en nuestra decisión, nuestra percepción del mundo. Y luego influye en escoger la fuente de conocimiento confiable. Y mi cultura me formó de ser independiente, autónoma. Pero por medio de entender ahora otra cultura, trabajar en otra cultura, ya entiendo que eso es lo que el Señor quiere de mí, es que para caminar con Él. Para caminar con Él con justicia, pero amando misericordia y con humildad, siendo humilde ante de Él. Entonces, escojo yo el cimiento de conocimiento confiable, sería externo. De mí sería el marco bíblico. Y los prejuicios, esos son lo que viene de mi fuente de conocimiento confiable. Si soy centrado en el humanismo, en la lógica humana, ¿de dónde proviene entonces mis creencias básicas? De dentro de mí, antropocéntrico. Entonces es el hombre céntrico, no Dios céntrico. Entonces esos son los prejuicios y las teorías. Entonces una cosmovisión darwiniana sería de cultura. Darwin era occidental. Y sus prejuicios sería sistema cerrado. No hay influencia dentro del sistema. Dios puede existir, pero fuera del sistema. Los elementos naturales, los procesos naturales, lo que quiere decir de todo es natural. Hay que explicar todo por procesos naturales. Esos son los prejuicios. Y la teoría sería entender el mundo por medio de procesos naturales. Entender el mundo por sistema cerrado. Entender el mundo que Dios no existe. Esa es la cosmovisión darwiniana. Y la cosmovisión, este lado, corresponde a la teoría. Por eso dijo el Richard Dawkins, quiero convencerle que la cosmovisión darwiniana es la única lo que puede darnos solución, en principio, y la teoría. Entonces, él hizo equivaler entre cosmovisión darwiniana y la teoría darwiniana. Son las dos formas de observar el mundo por medio de un esquema mental, por medio de las reglas. ¿Cómo sería la fuente de conocimiento confiable para una cosmovisión darwiniana? La fuente de conocimiento, si es el sistema cerrado, lo que requiere la cosmovisión, entonces, ¿de dónde proviene el conocimiento confiable? En un sistema cerrado no puede tener autoridad externa divina, porque es sistema cerrado. No puede tener marco bíblico que sea inspirado, porque en sistema cerrado. Entonces, ¿cuál sería entonces la fuente de conocimiento confiable en un sistema cerrado? Está centrado antropocéntrico en el hombre. Tiene que ser la lógica humana o la intuición humana. Entonces es la lógica humana. Ese sería descartando entonces la autoridad externa,
porque no puede existir dentro de un sistema cerrado. Esa es entonces la diferencia. ¿Cuál sería entonces lo que él quisiera que yo acepte? La cosmovisión darwiniana. Aquí está la fuente de conocimiento confiable sería la razón humana. ¿Y cuál sería entonces las creencias básicas de una cosmovisión darwiniana? Con sistema cerrado sería que todos los elementos son naturales. Todos los procesos, o todo lo que existe es natural. Todos los procesos son naturales, sin intervención, sin ser milagros. ¿Y existe Dios? No existe dentro del sistema. Esas serían entonces las creencias básicas de una cosmovisión darwiniana, en lo que lo rechazo porque no estoy de acuerdo con aquellas reglas, creencias básicas. Somos creyentes, todos somos creyentes, y no creo lo mismo como Darwin creía, y no creo igual como Richard Dawkins y proporcionando. Entonces él no está impulsando, como biólogo, no está impulsando una biología evolutiva, está impulsando una cosmovisión darwiniana. Porque si acepto la cosmovisión darwiniana, entonces ya es un paquete. Hay que aceptar todo lo que es. Y por eso cambiar la fuente de conocimiento confiable en el año 600 a.C. por Tales de Mileto produjo un modelo científico en lo que seguimos hoy con los mismos modelos, el mismo pensamiento, en base de cuando ya hay una fuente de conocimiento escogida, cuando hay creencias básicas para implementar y hay un modelo ya hecho, nada cambia, no hay nada nuevo bajo el sol. Aquí está la casa volviendo, entonces, solamente para entender que la casa sigue el pensamiento y cumple con el pensamiento de Stephen Jay Gould por medio de la cultura, prejuicios, teorías y hábitos, y cumple con Richard Dawkins, que es la cosmovisión corresponde a teorías, que son dos diferentes conceptos de dos diferentes culturas, los alemanes y los griegos, pero corresponden a diferentes niveles. Aquí está la casa, y la casa es una casa de preferencias, de creencias, de prácticas, de modelos. ¿Dónde estamos hoy? Entonces, hoy en día con la generación espontánea. La generación espontánea sigue. Es una teoría en lo que uno no se puede descartar si quiere mantener sistema cerrado. Si quiere mantener sistema cerrado sin intervención divina, tiene que abrazar, tiene que creer en la generación espontánea, aunque nunca han sido probados, nunca han sido repetidos o mostrados científicamente en el laboratorio, aunque los químicos trabajando con toda su inteligencia, trabajando con todos sus equipos y sus instrumentos, no ha podido duplicarlo, pero si pudieran duplicarlo, sería mostrar nomás que la generación de la vida no es espontánea. La generación de la vida requería inteligencia, ser creada, y tenía que ver de otra vida. Gracias por acompañarme de nuevo. Somos Tim y Holly Nyquist. Correo electrónico thn.academia@gmail.com. Ya estamos en número 3, origen de la vida, del marco bíblico entendido de la cultura no occidental, que es la cultura hebrea. Gracias de nuevo por acompañarme. Hasta luego.